del Tribunal Alterno contra los Femicidios. Ya nos resumirá un poco, una vez más, en pocos segundos, Gladys Lanza, de lo que se trata y lo que se realizará aquí en la Universidad Pedagógica Nacional este miércoles, el miércoles de esta semana, por supuesto. Nos acompaña también George Redman, de Oxfam, de Honduras, que tiene que ver también con esta temática. Estamos hablando de algunos aspectos como los procesos de depuración que se habla, también sobre lo que se debe de hacer en todo el sistema operador de justicia. Prácticamente no se dice, se tiene que hacer esto para, o se debe de acelerar esto para combatir hechos violentos o criminales como los femicidios. Como que lo han dejado aparte. Correcto. En este momento hay un gran debate, obviamente, en el país por la intervención del Ministerio Público. También llevamos 2 años en el proceso de depuración de la Policía Nacional. Y en ese debate realmente no se visibiliza el tema de los femicidios. O sea, no hay un debate sobre qué impacto tiene esta situación de crisis de confianza en el sistema judicial y falta de eficacia en cuanto a poder demostrar resultados del sistema de justicia a nivel nacional sobre las mujeres y los femicidios. Recordando que no solamente se trata de la judicialización de casos de femicidios, sino de muchos casos de abusos de tipo psicológico, sexual y otros tipos de agresiones que se cometen diariamente contra las mujeres. Un desarme que nunca llegó, ¿verdad? Sí, algunos aspectos o leyes o reformas que... Usted sabe que ahora están muy comunes las comisiones de intervención, ¿verdad? Pero realmente los resultados a favor de las mujeres no los conocemos todavía porque realmente pasa invisibilizada la problemática de las mujeres en todas estas reformas, en todo esto que se dice que hay interés por cambiar. Por ejemplo, digo, el Ministerio de Salud está siendo intervenido ahora, pero ¿qué está ocurriendo? No solo es la necesidad de un medicamento, es la necesidad de sentarse a revisar cómo es atendida la ciudadanía, especialmente las mujeres, en relación con los funcionarios del Ministerio de Salud. A mí me parece que es a profundidad que hay que hacer esa intervención. No solo es decir, bueno, llénese las bodegas de medicamentos y se acabó. Es ver cómo se está aplicando los protocolos que existen dentro del Ministerio de Salud a favor de las mujeres. Por ejemplo, una mujer está embarazada, llega a la consulta a un centro de salud y llega golpeada y ni siquiera le pregunta al médico cómo se golpeó. Y a veces, la mayoría de los casos, van porque su compañero la agredió. Pero el médico se hace el indiferente porque, ¿qué es lo que ocurre? Que se considera que la violencia en la vida de las mujeres es natural. Y que así es. Y que la pareja puede golpearla, puede agredirla de cualquier manera y lo pasa indiferente. Esas cosas deberían de estarse discutiendo dentro de esas intervenciones. Roger, le voy a dar el folleto porque hay un indicador ahí sobre las regiones. ¿A dónde es que se presentan más casos? Bueno, según el estudio, las zonas que presentan más casos son precisamente la zona metropolitana del Distrito Central y San Pedro Sula, por el cual vemos que es más que todo un fenómeno urbano. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay casos en zonas rurales. Y también lo que pasa también es que en zonas urbanas es más fácil detectar los casos, también es más fácil que las víctimas o los familiares tengan acceso a un lugar para poner una denuncia. Caso opuesto en zonas rurales, donde muchas veces estos casos pasan desapercibidos porque las personas no saben a dónde ir o no tienen cómo llegar para poner la denuncia. Las líneas telefónicas, compañeros, para estos últimos minutos, no, todavía creo que tenemos, mucho tiempo. Las líneas telefónicas a su disposición, estamos hablando sobre los femicidios, que los promueve, cifras hemos estado dando a conocer desde el inicio del programa y lo que son los tribunales o el Tribunal Alterno contra los Femicidios, algo que se va a desarrollar aquí en la capital de la República, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así es. Una vez más, en resumen.
¿Qué es este tribunal? ¿Qué se hará? ¿Y cuál es el objetivo de ley? En resumen, el tribunal alterno es simbólico, pero con una connotación de educativa y sobre todo de sensibilización a la sociedad por una parte, pero también de sensibilización a los operadores de justicia. ¿Participación pública, ingreso o no? Están invitados los operadores de justicia, sobre todo del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo, sí. Y además organizaciones casos de mujeres reales. Casos reales. Son 3 casos reales. Para llegar a estos 3 casos tuvimos que estudiar 15 expedientes. De esos 15 hubo que hacer todo un estudio y allí encontramos precisamente uno de los grandes problemas, que no están realmente los expedientes cuando llegan a judicializarse no están completos. Entonces los jueces, digo yo, ¿cómo van a dictar sentencia con un expediente que no aporta todas las pruebas? Porque la investigación, como decía George, no está haciéndose correctamente. Y no estamos diciendo que es que la investigación es deficiente. Puede ser que falta de capacitación, pero también los recursos que necesita, los recursos técnicos que se necesitan para hacer una investigación correctamente. Ese tipo de cosas, sin duda alguna, van a salir en ese tribunal. Se van a encontrar las falencias, esos vacíos que tienen todo el proceso para llegar a hacer un juicio correcto y que se logre la justicia y bajar esos niveles de impunidad que, como decían, son el 98% de los femicidios no está siendo castigado. Gracias. Roger o George Redman, ¿qué resultados en algunos aspectos que nos puedan decir que ustedes han apoyado, que tal vez sí han avanzado y hay resultados en países vecinos, por ejemplo, y que nos puedan hablar de esas experiencias para decirle al público de que cuando se hacen las cosas bien, como se deben de hacer, bajan estos femicidios, estos casos? Bueno, de hecho cuando hablamos de las tendencias a nivel global, vemos que realmente los índices de femicidios a nivel global están incrementando. Lo que vemos es que, claro, hay países en el cual los sistemas judiciales funcionan de manera más coherente, hay un engranaje de operadores de justicia entre investigación, fiscales y jueces que funciona bien, que con los recursos, como mencionó Gladys, adecuados para hacer esas investigaciones y la judicialización del caso. Y también una fuerte labor de educación. O sea, que en las escuelas aprendemos que los niños y las niñas tienen iguales derechos y que debemos respetar los derechos de las personas y, por supuesto, el derecho de la vida es uno de los derechos fundamentales. También yo creo que es interesante analizar cuáles son las barreras, por ejemplo, para el acceso de la justicia que no existen, por ejemplo, en otros países a nivel global, pero sí existen en Honduras. Y lo que hemos descubierto es que una de las barreras es una barrera económica, o sea, la justicia no es gratuita y hay que pagar abogados y hay que hacer muchos trámites que implican movilizaciones, pernoctarse en lugares fuera de mi área, de mi hogar, de mi casa, y todo eso implica un gasto. Y muchas veces las personas involucradas en estos casos, las víctimas, los familiares, no cuentan con ningún recurso para movilizarse o para pagar una asesoría legal. También lo que vemos es que los trámites muchas veces son muy lentos y muy engorrosos, y hay que tener mucha perseverancia, hay que tener mucha paciencia. Y muchas de estas familias no es que no quieren, no es que no tienen ese deseo de tener justicia para su hija, su madre, su esposa, su hermana. Lo que pasa es que se desmotivan. Se desmotivan porque pueden estar invirtiendo tiempo, recursos en algo que después ven que no está avanzando. Y muchas veces esas trabas vienen de adentro, o sea, son cuestiones que vienen de adentro que dentro del sistema de justicia no les facilita un trámite ágil. Gracias.
George, femicidio es todo aquel acto que lleve a la muerte de una mujer. Es una violencia extrema, violencia ¿verdad? Extrema. La que lleva, es un daño terrible que lleva a la muerte a la mujer. Pero la mayoría de los casos es una violencia acumulada, ¿verdad? Que la mujer no sabe, o si sabe, aquí hay dos cosas que quería ampliar con lo que decía George, que una mujer a veces no sabe, en el área rural, por ejemplo, no sabe si hay una oficina donde poner una denuncia de violencia, y eso va acumulando, o además ella no está informada que la violencia no es normal en su vida, entonces cree que así es y la aguanta, y va acumulando y acumulando hasta que por fin la mata. Eso puede ser la mata de su compañero, o si acaso hace la denuncia. Por ejemplo, aquí nosotras hemos logrado que las mujeres acepten o estén sensibilizadas para hacer las denuncias. Pero ¿qué ocurre? Tenemos muchos casos, y esto yo lo conozco muy bien, que las mujeres van a hacer la denuncia y no, habiendo la oficina y todo, no las atienden hasta que las matan. Las matan. Tenemos varios casos de mujeres que hicieron denuncia 3 veces y ninguna de las 3 veces las atendieron, sino que murieron. Estas mujeres murieron. ¿Y por qué? Porque no hay compromiso, hay desidia, indiferencia frente a la problemática de la violencia. Una llamada de San Pedro Sula, buenas noches. San Pedro Sula, buenas noches. Se cortó. Sí, pueden por favor retomar la llamada, por favor, y también ahí están las líneas telefónicas para otras, si nos llaman de diferentes partes del país. George, esto hay que acelerar estos procesos particularmente, pasar de los tribunales alternos ¿a qué? De inmediato. Bueno, actuar, ¿no? Claro, o sea, cuando miramos el proceso de crisis por el cual está pasando el sistema judicial en el país, hemos escuchado muchas promesas de cómo se quiere o se puede cambiar las cosas. Entonces, ¿me disculpa? ¿Tenemos la llamada ya? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para sus invitados. Quiero tener la seguridad. Buenas noches. Le escuchamos. Buenas noches. Ok, buenas noches. Mire, la figura de femicidio legalmente no existe. Existe homicidio, pero no femicidio. Sí. Y lo otro es que la mujer, en los últimos tiempos, al menos aquí en Honduras, está participando mucho en el crimen organizado. La mujer se ha hecho muy violenta también. Y eso conlleva a que también reciba violencia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero sí la mujer tiene que bajar esa violencia que está expresando en la sociedad. Si usted se encuentra con una mujer en un vehículo, hay veces que lo insulta a usted. Sí, cuando de repente hay un impasse ahí con el vehículo en alguna calle, y la mujer a veces se atreve a ofender, baja el vidrio a veces. A mí me ha pasado, a mí me ha dicho alguna mujer por ahí, imbécil, ¿no viste el semáforo? Cosas así, graves. Entonces eso lleva a violencia. La mujer, como se le ha dado mucha preeminencia en la sociedad actual, entonces ella ya también actúa como que si fuera un hombre, y eso es lo que lleva a veces a muchos crímenes de mujeres, porque la mujer también está participando muy activamente en el crimen organizado. Buenas noches y les sigo escuchando. Por favor. Bueno, yo quisiera, aunque no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero le agradezco porque nos permite hablar de muchas cosas. Por ejemplo, el que las mujeres se le ha dado mucha preeminencia en la sociedad, dice, pues tenemos los mismos derechos que los hombres. Esa es una primera cosa que hay que entender, y eso, como decía George, hay que empezar desde la escuela, a educar los niños, las niñas, que la violencia no es buena ni para uno ni para otro.
Eso es una primera cosa. La otra es que indudablemente creo que al principio hablábamos de la figura del femicidio, que sí ya existe en el Código Penal. Recién fue aprobado y publicado en la Gaceta como una reforma al Código Penal. Así que sí existe. Sí, por favor. Sí, y también yo creo que es importante señalar que hasta la fecha no hay un estudio a profundidad que nos indica que realmente hay un alto número de mujeres participando en el crimen organizado. Entonces tenemos un estudio que nos dice que los números de femicidios se están incrementando y que la impunidad es alta, pero no que están participando en crimen organizado. Tengo una llamada. Y finalmente, solo para finalizar, si una mujer está participando en crimen organizado, tiene que ser judicializado como cualquier otra persona, Claro. pero no asesinada. Sí. Llamada telefónica de la capital, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta a los conferencistas. ¿Le escuchan? ¿Cómo consideran ellos que se puede cambiar, de qué manera se podría cambiar el patrón de violencia que hay en los hombres de Honduras que provoca esos altos femicidios? Muchas gracias, por favor. Bueno, esto, como decíamos al principio, es un patrón cultural que solo se puede cambiar desde el inicio, en las escuelas, por los medios de comunicación. Hay que ir cambiando, transformando las relaciones familiares en armonía, negociación, pero no se puede aplicar la violencia como un método de convencimiento. Nosotras estamos en contra de eso, naturalmente, y sobre todo también cambiar los patrones culturales a través de la iglesia, porque contribuye mucho el que se me esté diciendo a la mujer, o se me diga a mí como mujer, que tengo que ser sumisa, obediente, porque así lo indica la religión, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que ir cambiando, son como métodos socializantes que se aplican para poder condicionar tanto a las mujeres en la sumisión y los varones en la violencia, de tal manera que se da esto. Hay que cambiar, y solo transformando desde la educación y desde la niñez. Tengo una llamada de Santa Rosa, en el departamento de Copán, en el occidente del país, y luego los comentarios son de George Redman. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Le llamamos de Santa Rosa de Copán. Le escuchamos. En primer lugar, quiero felicitarles por el tema que están tratando, y siempre me gusta escucharles porque traen temas tan interesantes para nosotros los hondureños. Realmente estamos muy pocos o no tenemos mucha educación en este país, y debido a eso se dan este tipo de confrontaciones que al final terminan en los femicidios. Realmente cuando ya se constituye una pareja, ¿verdad? Lo que debe de haber es mucha comunicación, mucho entendimiento, mucho cariño, mucha comprensión, y realmente las cuestiones espirituales no están tomadas en cuenta. Nosotros vemos que hay mucho desorden desde la iglesia, que es la que nos da el camino a nosotros, la que nos da la luz. Las iglesias nos han estado fallando en el país. Ha habido mucha poco entendimiento, pues. Ha habido mal ejemplo en las iglesias, y de todo esto para acá viene llevándonos en malos caminos. Realmente es penoso de que una mujer cada momento esté muriendo en el país, y es el ser a quien nosotros debemos de cuidar mucho, porque de ella depende muchas cosas que se hagan en los hogares y en toda la sociedad. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias. Por favor, George. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que plantea sobre la importancia de las relaciones de respeto, de respeto mutuo entre la pareja. Y yo creo que lo importante aquí es que la violencia genera más violencia. Y yo me pregunto, en algunos casos, hasta los hijos de su mamá ven a su papá o su pareja de hogar asesinando a su mamá. ¿Y qué huella deja eso en los niños? ¿Y qué impacto va a tener
esa huella cuando esos niños ya tengan o ya sean adultos. Mientras tanto, resolviendo los problemas por la vía del diálogo, siempre va a ser una solución pacífica de los problemas. Entonces, cuando la persona, el señor que llamó, habla de la importancia de la comunicación, eso es fundamental, eso es muy, muy importante. Gracias, por favor. No, yo pienso que, como siempre, las mujeres debemos de colaborar trabajando en todos los espacios, y una de las cosas en las que hemos estado insistiendo desde hace muchos años, nosotras, es que crear esta estructura que el Estado tiene, la Fiscalía de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, todas estas instancias que nos han llevado a mejorar la situación, se supone que mejorarla, pero hemos visto que crecen las estadísticas todo el tiempo. Entonces, hay que cambiar, hay que transformar todo el Estado de tal manera que se haga una reflexión importante en relación con el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. Yo necesito las consideraciones por parte de ustedes, finales. No quiero, por favor, que se vayan sin alguna parte de todo este contenido, sin decirlo, y se recuerden en sus casas, digan, nos faltó dar a conocer esto. Quiero comenzar, por favor, unos minutos con George Redman, director de Oxfam de Honduras, y luego con Gladys Lanza. Muy bien, bueno, ante todo invitarles a participar en el Tribunal Alterno contra los Femicidios este miércoles 19 de junio a través de la página web www.contralosfemicidios.com, donde cualquier persona puede ver en vivo todo lo que está pasando en el Tribunal Alterno y pueden escuchar los testimonios, los casos y formar su propia opinión, y también escuchar las recomendaciones del jurado. Gracias, Gladys Lanza. Bueno, no, yo quisiera insistir en que la violencia no es buena para nadie, ni para nosotras como mujeres, ni para ningún ciudadano tampoco. Estamos contra la violencia, vamos a seguir luchando contra la violencia, y indudablemente que todo lo que desde el movimiento de mujeres y feministas hemos trabajado para que se erradique la violencia de la vida de las mujeres es importante, y lo que queremos es que este tribunal alterno visibilice la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad, porque erradicar la violencia de la vida de las mujeres es responsabilidad del Estado, y eso es lo que queremos dejar sentado muy claro para que los políticos, ahora que están en campaña, asuman como una responsabilidad y un compromiso frente al movimiento de mujeres y feministas en sus programas de gobierno, que se van a hacer tales y tales medidas concretas para poder terminar con la violencia en la vida de las mujeres. Yo se los agradezco mucho. Gracias, Aldo. Gladys Lanza, George Muchas Redman. gracias, Aldo. Gracias y suerte, y estaremos pendientes sobre estos resultados de este Tribunal Alterno contra los Femicidios, sobre los datos, lo que ahí surja, y por supuesto el seguimiento correspondiente. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y particularmente a quienes llamaron. Hasta la próxima la entrevista. La Perspectiva Noticias.